Cordial saludo, mi nombre es José Álvaro Calvache Dorado y el día de hoy estaré explicando el siguiente póster. Introducción. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar habilidades y destrezas fundamentales para entender conceptos esenciales en física, como lo son las leyes de Newton. En primer caso tenemos fundamentación teórica, principios físicos de la dinámica. El análisis del sistema se basa en las leyes de Newton, que explican cómo los objetos se comportan bajo la influencia de fuerzas, siendo fundamentales para entender el movimiento de los cuerpos. En este caso en particular, la segunda ley de Newton, la cual es ley de la fuerza y aceleración, que es especialmente relevante para el análisis de sistemas dinámicos. Esta ley establece que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual al producto de su masa por su aceleración, que es fuerza igual a masa por aceleración. Esto significa que un aumento en la fuerza aplicada a un objeto genera una mayor aceleración siempre que la masa permanezca constante, lo que resulta crucial para entender el comportamiento de sistemas de movimientos. El tema que escogí es plano inclinado sin fricción, en el cual podemos observar la caja de frutas, que sería la masa 1, y el contrapeso, que es la M2, y el ángulo de inclinación, que es 45. Lo primero sería crear el diagrama de cuerpo libre, en el cual tenemos que las fuerzas que ejercen sobre M1 son la normal, la fricción, el peso y la tensión. Y para M2 es tensión y peso. Seguido nos pide rellenar los siguientes datos. Masa 1, que es igual a 2 más 2 por el último dígito del documento, que en mi caso es 3, por lo que obtengo un resultado de 8 y en la masa 2, 12. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo y el ángulo de inclinación es 45. Las ecuaciones del diagrama de cuerpo libre son las siguientes. Estas ecuaciones representan la aplicación de la segunda ley de Newton a un sistema con dos masas conectadas, donde una masa está en un plano inclinado y la otra cuelga de una polea. Para M1 tenemos que es M1 por aceleración igual a T menos M1 por G por seno del ángulo. Y para M2 tenemos que es M2 por aceleración igual a M2 por G menos T. Nos piden hallar los valores de T, A y N. La tensión, la aceleración y la normal. Para aceleración lo que debemos de hacer es reemplazar los siguientes datos. Como sabemos que M2 es 12, sería 12 por la gravedad, que es 9.81, menos M1, que es 8, por la gravedad, que es 9.81, por el seno del ángulo, que es 45, dividido entre la masa número 1, que es 8, más 12, que es la masa 2. Lo que nos da un resultado de 3.1 metros sobre segundos, que es la aceleración. La normal nos da un resultado de 51.49 newtons y la tensión 80.38 newton. Y nos piden responder la siguiente pregunta. ¿Es posible subir la caja de frutas con una masa menor de contrapeso? Tenemos que la aceleración del sistema es de 3.1 metros sobre segundo al cuadrado y la tensión de la cuerda es de 80.38 newton. Con estos resultados parece que sí es posible que la caja de frutas suba con una masa menor de contrapeso, ya que el sistema tiene una aceleración positiva, lo que implica que el contrapeso vence la componente del peso de la caja sobre el plano inclinado. El segundo punto es la solución innovadora. El problema que tenemos dice lo siguiente. Supongamos que desea utilizar sensores y actuadores en un sistema de contrapesos automatizado para que la manipulación de cajas en almacenes o fábricas. Los sensores ajustarían automáticamente la cantidad de contrapeso necesario para mover productos sin que se dañe ni sobrecargue el sistema. La solución que propuse es la siguiente. Primero sería diseñar un sistema donde las cajas se muevan en un plano inclinado sin rozamiento, mediante un sistema de contrapesos controlado por sensores y actuadores. El objetivo principal es garantizar un movimiento suave, preciso y seguro de las cajas, sin dañar los productos y evitando sobrecargar el sistema. Los componentes clave serían los siguientes.
plano inclinado sin fricción, cables, poleas y contrapesos, sensores de peso y posición y controlador central. Principios físicos aplicados. Equilibrio de fuerzas. Utiliza la siguiente fórmula, que es fuerza igual a masa por gravedad por el seno de teta, para calcular la fuerza necesaria en función del peso de la caja y el ángulo del plano. Segundo, ajuste automático de contrapesos, para evitar sobrecargas o daños. Y como tercero, control de la tensión en los cables para asegurar la seguridad del sistema. El funcionamiento es el siguiente: los sensores de pesos detectan la carga y el sistema ajusta los contrapesos automáticamente. Los sensores de posición controlan el movimiento suave de las cajas. El sistema garantiza una desaceleración controlada al final del trayecto para evitar daños. Las ventajas del sistema son las siguientes: seguridad y precisión en el movimiento de las cargas, ahorro de energía al usar fuerzas equilibradas y eliminar fricción, adaptabilidad para distintos tamaños y pesos de cajas. Este sistema automatizado asegura una manipulación eficiente, segura y controlada de las cargas, optimizando recursos y reduciendo riesgos. Como último punto tenemos la solución analítica del ejercicio 4, el cual dice lo siguiente: un equipo de ingenieros está trabajando en la construcción de un puente sobre un río en una zona montañosa de Colombia. Como parte de la operación, una grúa debe mover grandes bloques de concreto para colocarlos en los pilares del puente debido a las características del terreno. La grúa debe operar sobre una superficie inclinada. Además, los bloques se desplazarán por un cable de acero que se presenta cierta resistencia. Lo primero que debemos de hacer es hallar la masa del bloque, que son 300 más los últimos dos dígitos del documento de identidad, que en mi caso es 33, por lo que obtengo 333 kilogramos. El ángulo de la grúa es 20 grados, la velocidad final es 1.33 metros sobre segundo, el tiempo es 4.33 segundos, el coeficiente de fricción es 0.25, la resistencia del cable es 0.2 y la gravedad es 9.81. La distancia total recorrida, para lo cual tenemos que simplemente reemplazar la velocidad final por el tiempo, lo cual sería 1.33 dividido entre 4.33, que nos da un resultado de 0.307 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, tenemos que la distancia es 2.879 metros. Calcular la fuerza aplicada por la grúa. El peso del bloque tenemos que es W igual a masa por gravedad. Tenemos que la masa es 333 por 9.81, que nos da un resultado de 3266.73 newton. El componente del peso a lo largo de la pendiente tenemos que es 1117.287 newtons. La fuerza de la fricción tenemos que es 767.43 newtons. La resistencia del cable es de 653 newtons y la fuerza total aplicada por la grúa es simplemente sumar las fuerzas que obtuvimos, que sería 1117.287 más 763.43 más 643 para obtener un resultado de 2533.17 newtons. Lo siguiente que debemos de hacer es calcular el trabajo realizado por la grúa durante el proceso de elevación, lo cual es reemplazar la siguiente fórmula: W es igual a la fuerza total por la distancia, que tendríamos un resultado de 7294.571 julios. Por lo tanto, el trabajo realizado por la grúa es 7294.571 julios. Calcular la potencia promedio desarrollada por la grúa durante el desplazamiento. Tenemos que es P igual a W sobre el tiempo, para obtener un resultado de 1684.658 watts. Por lo tanto, la potencia promedio es de 1648.658 watts, o aproximadamente
1.7 kilovatios. Y por último nos pide realizar el diagrama del cuerpo libre, el cual las fuerzas que se aplican son las siguientes. Tenemos que hay una normal, la tensión, fuerza de fricción y peso. Eso sería todo. Gracias.